Vamos a continuar con nuestro programa de este módulo. Ya nosotros hemos abarcado la mayor parte de estos temas acá de este módulo. Y vamos a comenzar a hablar a partir de ahora del intervalo QT, cómo corregirlo, las diferentes fórmulas que hay para esto, también del cálculo de la frecuencia cardíaca y cómo calcular el eje cardíaco tanto del complejo QRS, de la onda P y de la onda T. Y también paso a paso cómo son las reglas para interpretar un electrocardiograma, pero también cómo realizarlo. En esta sesión nos vamos a dedicar exclusivamente a abordar el tema del cálculo del intervalo QT. Ustedes saben que el intervalo QT lo vamos a medir desde el inicio del QRS al final de la onda T. Aunque nosotros siempre mencionamos QRS, probablemente hay un complejo de esto que puede iniciar con Q, pero hay complejos que no tienen onda Q y este inicie a partir de una onda R o un QS. Y siempre hay que buscar la mejor parte donde podamos medir el intervalo QT. La derivación de 2 es una buena derivación para medir el intervalo QT. Y también en precordiales V2 y V3 se puede medir también este intervalo. Es importante que aunque estemos midiendo el intervalo QT en un paciente con un electrocardiograma en ritmo sinusal, en un ritmo con RR regular, tratar de medir en esa derivación tres intervalos QT y tomar un promedio de estos intervalos QT. Si un intervalo QT le mide, por ejemplo, 0,40 en uno, 0,44 en otro, 0,46, tratar de sacar una media y a partir de este número calcular el intervalo QT. Quiero hacer énfasis en un detalle muy importante que muchos de nosotros pasamos por alto. Y es que tenemos que ser cuidadosos a la hora de medir el intervalo QT. ¿Por qué? Muchas veces elegimos medir el intervalo QT en las derivaciones precordiales donde encontramos onda U. Y es complejo a veces distinguir ¿cómo separar dónde termina la onda T para no incluir la onda U porque puede sobreestimar la medida del intervalo QT? Como pueden observar en esta imagen, pueden notar que tratamos de trazar una línea imaginaria en ese segmento ST que sobrepase la onda T y la onda U cuando ésta esté presente, porque me va a servir de referencia. Luego vamos a tomar la rama descendente de la onda T y vamos a trazar otra línea para donde se entrecruzan ambas líneas, tanto la línea oblicua que va bajando por la rama descendente de la onda T y la línea horizontal que está a nivel del ST, tomar este punto como el punto límite final del intervalo QT. Muchas veces aquí es porque se ve claro la separación entre la onda U y la onda T, pero a veces no se ve tan claro. Y si tomamos como final la onda U del intervalo acá, mezclándola con el intervalo QT, podemos dar diagnóstico de un QT muy prolongado cuando así no lo es. Aquí hay varios ejemplos de que podemos encontrarnos frente a diferentes tipos de morfología de onda T, intervalo QT y cómo se trata de medir y trazar la línea oblicua en las ramas descendentes de esta onda T para no mezclar parte que no conviene en esta medida para poder infraestimar o sobreestimar el intervalo QT. Y tratar de tomar ese punto de referencia final donde se entrecruzan ambas líneas como punto límite del intervalo QT. También hay algo que se habla, aunque actualmente se le da mucha importancia cuando el paciente tiene alto riesgo arrítmico, es que aparte de estas dos líneas que se trazan entre la línea horizontal a nivel del intervalo ST
y la oblicua que baja por la rama descendente del ST, se pasa una línea adicional en la punta, en el vértice mayor de la onda T. Esta línea vertical en un electrocardiograma nos dice que debemos medir desde acá, de este punto, a la porción final de la onda T, de la onda T. Y trata de poner como un límite a este nivel para saber si el paciente tiene riesgo arrítmico o no en este caso. ¿De acuerdo? Vemos como aquí da un nivel, aunque no tenemos cuadritos, 200 milisegundos o mayor a 300 milisegundos, 180 milisegundos, 100 milisegundos, para hablar de si está alterado o no. Que cuando hablemos de alternancia de la onda T y riesgo arrítmico por esta, le explicaré el nivel adecuado, el valor adecuado para saber si esto puede afectar y el paciente de nosotros tenga, que nosotros estemos evaluando, tenga un riesgo arrítmico. Pero lo que quiero que por ahora presten atención en esta imagen es en la medida correcta del final del intervalo QT. Tenemos diversas causas que prolongan el intervalo QT y es importante conocerla para cuando el paciente nos llegue poder colaborar con saber que está prolongando el intervalo QT y que muchas de estas causas son reversibles si tomamos la medida a tiempo. Hay causas congénitas, hereditarias, de prolongación del intervalo QT. Hay, por ejemplo, tres tipos como que afectan diferentes cromosomas y diferentes canales. Está el tipo uno, por ejemplo, que afecta el canal IKS de potasio, que es los canales lentos de potasio, disminuyendo su función. También el IKR, que son los canales de potasio rápido, y uno que aumenta los canales de sodio. Aumenta la función y aumenta la entrada, que este es el tipo 3. Entonces, tenemos estos tipos congénitos, que luego tengo una imagen donde se la voy a desglosar bien y que alteran cada uno de estos tipos de QT congénito, y hay que conocerlo porque, por ejemplo, si lo podemos detectar a tiempo, el tipo uno los beta bloqueantes son de lesión porque tienen muy buena respuesta. El tipo 2 si el paciente hace mucho síncope, hay que poner un desfibrilador. Entonces, debemos conocerlo para poder detectarlo a tiempo y tomar las medidas adecuadas. Hay forma adquirida de prolongación del intervalo QT y una de ellas es la bradiarritmia. Los pacientes que tienen bloqueo, por ejemplo, auriculoventriculares avanzado, pacientes con bradicardia con frecuencia muy baja. Y es importante conocerla porque muchos pacientes que nos llegan con bloqueo AV, que están muy bradicárdicos, pero están asintomáticos, lo mantenemos en observación. Pero he tenido la experiencia de muchos de estos pacientes que hacen arritmias ventriculares, taquicardias ventriculares, porque prolongan tanto el intervalo QT que puede desencadenar, en este caso, postdepolarizaciones que desarrollan, en este caso, arritmias ventriculares. Entonces, saberlo a tiempo en estos pacientes amerita mayormente ponerle isoproterenol para aumentar la frecuencia y evitar la prolongación del QT como causa, en este caso, que puede ser de arritmias ventriculares. Hay alteraciones electrolíticas como hipopotasemia, hipomagnesemia, una va de mano de la otra. Muchas veces se van a dar cuenta que pacientes que tienen hipopotasemia y están reponiendo potasio, también le ponen magnesio porque son estabilizadores de la membrana. Los pacientes con hipocalcemia también. Y conocer otra causa muy importante, que es por uso de droga. Los pacientes donde se utilizan fármacos antiarrítmicos de clase 1A, como la quinidina, procainamida, es importante tener en cuenta
que pueden prolongar el intervalo QT. Y ustedes dirían, por estos fármacos ni se utilizan. Claro que se utilizan y bastante. La procainamida porque es superior a la amiodarona en pacientes con taquicardia ventricular monomórfica sostenida que son hemodinámicamente estables, es decir, que se utiliza donde la tienen. Y la quinidina que es muy buena en pacientes que hacen arritmias ventriculares, en el caso de estos pacientes que por ejemplo, que tienen síndrome de Brugada. Entonces es importante saber que si hay un QT prolongado uno lo evita. También con pacientes que utilizan antiarrítmicos clase 1C como propafenona, flecainida. Y también pacientes que muchos de estos pacientes nosotros los manejamos con fármacos psicotrópicos como antidepresivo tricíclico que también pueden prolongar el intervalo QT. Los antibióticos que están más relacionados, en este caso, eritromicina, trimethoprim. En este caso también está como otro fármaco el ketoconazol relacionado con esto. Y otras causas en pacientes que pueden estar con intoxicación por órgano fosforado, que también nosotros lo podemos recibir, paciente con infarto agudo de miocardio, paciente con valvulopatía, miocardiopatía. Y todas estas causas tenemos nosotros que tratar de orientarla cuando tenemos un paciente con un QT prolongado. Pero hay una pregunta que ustedes se harían y que deberían manejar y es cuando nosotros hablamos de un intervalo QT prolongado, un intervalo QT que está en el borderline o un QT que está normal. En este recuadro podemos ver comparaciones entre niños, adultos y mujeres adultas, en este caso, hombre adulto y mujeres adultas. Normal, nosotros lo vamos a encontrar entre un paciente de 1 a 15 años, menor de 440 milisegundos, el límite. En hombre lo vamos a encontrar, en este caso, menor a 430 y en mujeres menor a 450 milisegundos. Aceptable, que es lo que yo digo para nosotros tratar de aprendernos muchos valores y no aprendernos los valores casi hasta en el borderline, porque recibimos muchos pacientes así y no vamos a tratar de sabernos muchos criterios. Y es que en un hombre, en este caso, vamos a aceptarlo que esté aunque aquí dice 450 milisegundos, que es lo que describen los libros más reconocidos, yo le pongo un límite de 460 milisegundos. Realmente en los libros de referencia que utilizo, dicen que cuando está mayor a 450, un hombre puede estar prolongado. Pero un hombre aceptable, porque también lo he leído en algunas guías, hasta 460 milisegundos. De 460 hacia abajo está normal y en una mujer el límite es 470. Bien, si en una mujer está mayor a 470 o en un hombre está mayor a 460 milisegundos, estamos hablando de un QT prolongado y hay que orientar la causa y por eso tiene que estar bien medido. Pero ¿cuáles son las fórmulas que yo les recomiendo que son prácticas y que son validadas hasta ahora para nosotros calcular el intervalo QT? Destacando que hay ciertos casos en los cuales hay que prestar atención porque algunas de estas fórmulas pierden valor y otras ganan terreno. Una de las fórmulas más reconocidas por lo práctica y validada que es, aunque con algunos margen de error, es la fórmula de Basset. Esta fórmula yo la recomiendo en pacientes que tienen ritmo sinusal, o sea, pacientes con RR regular y que tengan una frecuencia cardíaca por encima de 50 latidos por minuto y por debajo de 100 latidos por minuto. Repito, la fórmula de base yo la recomiendo en pacientes que tienen RR regular con una frecuencia cardíaca por encima de 50 latidos por minuto y una frecuencia cardíaca máxima hasta 100 latidos por minuto. Porque se ha podido comprobar margen de error en pacientes con bradicardia y en pacientes con taquicardia, así sea sinusal
de que subestima el intervalo QT cuando está en bradicardia y lo sobreestima cuando está en taquicardia. Hay otra fórmula que es la fórmula de Friederichsen, que esta fórmula sí la podemos utilizar con más en términos fidedignos para pacientes que están en taquicardia o que están en bradicardia y en pacientes que tienen RR irregular. Y hay otra fórmula que es la fórmula de Bogosian, que es una fórmula que la vamos a aplicar para aquellos pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda. Aunque esta fórmula salió para pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda, también la podremos utilizar en pacientes que tienen bloqueo de rama derecha, destacando que no fue este su objetivo principal. Pero antes que nada, me gustaría hacer mención a esta imagen de cerebro médico, que está muy bien y muy detallada para nosotros tener cuál es la base para aplicar cada una de estas fórmulas. Tenemos que tener claro que para calcular el intervalo QT en cada una de estas fórmulas nos va a pedir que cuánto es el RR en segundo y cuánto es el intervalo QT en segundo. ¿Cómo yo puedo llevar esto a segundo? Por ejemplo, una fórmula fácil de saber de cuánto es mi intervalo RR en segundo es yo calcular la frecuencia cardíaca en este paciente. Si yo calculo la frecuencia cardíaca y en este caso me dice que tengo una frecuencia cardíaca de 125 latidos por minuto, lo que yo voy a hacer aquí es que voy a tomar un número estándar que es 60 y voy a decir 60 entre 125. En este momento usted puede hacer el experimento en la calculadora. 60 entre 125 va a dar 0,48 segundos. Si su frecuencia cardíaca es 75, va a decir 60 entre 75 y eso le va a dar a ustedes la cantidad de segundos. Bien, otra forma de sacar esta fórmula en segundo es decir cuánto cuadrito pequeño hay entre la punta de una onda aérea y la punta de otra onda aérea. Esto sí le llevaría más tiempo, pero es igual de sencillo. Si notan, entre la punta de esta onda aérea y la punta de esta onda aérea tengo 12 cuadros pequeños. 12 cuadros pequeños. ¿Y cuánto vale cada cuadrito pequeño en segundo? Vale 0,04 segundos. Es decir, que 12 en este caso por 0,04 segundos sería 0,48 segundos. Bien, estas son las dos formas de cómo usted puede sacar cuánto es el RR en un ritmo regular, en este caso en segundo. Usted utilizaría en este caso con la cual usted se sienta más cómodo. Luego de que tenemos el RR, tenemos que saber de cuánto es nuestro intervalo QT, tomando en cuenta que sería fácil de saber dónde termina la onda T si esta no se acompaña de onda U. Y vamos a iniciar desde el principio del QRS hasta el final de la onda T. En este ejemplo me dice que tengo 8 cuadros pequeños. Y si cada cuadro pequeño de eso vale 0,04 segundos, 8 por 0,04 segundos son 0,32 segundos. Es importante tener en cuenta esto para no sobreestimar, saber el valor exacto en cuadrito desde el inicio del QR hasta el final de la onda T y saber que el valor que vamos a utilizar tanto en el RR y en el QT son segundos y no puedo tener valores diferentes, unidades diferentes, hablar de milisegundos y segundos. Vamos a poner en práctica cada uno de estos métodos para nosotros quedar bien claro con cada una de estas fórmulas. Nuestra primera fórmula a tomar en cuenta es la fórmula de base. La fórmula de base me dice a mí que el intervalo QT corregido es igual al QT basal del paciente entre la raíz cuadrada del intervalo RR.
Como le decía al inicio, es importante que cuando tomen una derivación, que una de ellas puede ser de 2 o V2, V3, para sacar el intervalo QT, trate de medir consecutivamente tres intervalos QT. Si no varía, pues bien, tomo el valor total, pero si varía, tomar un valor medio de estos tres intervalos QT para tomarlo como referencia. Y cuando yo tomo mi derivación, lo único que yo tengo que llevar a cabo es la fórmula. Voy a, en primer lugar, saber cuánto es el RR en mi electrocardiograma. Le dije que puede hacerlo de dos formas. Una es contando la cantidad de cuadritos pequeños entre RR, y esto lo va a multiplicar por 0,04 segundos y ya va a tener tu valor de RR, que en este caso son 0,48 segundos. Y otra es, siempre y cuando sea RR regular, saber cuánto es la frecuencia cardíaca, que también vamos a aprender a sacarla más adelante, y tomar un valor estándar y decir 60 entre la frecuencia cardíaca, y eso va a dar nuestro intervalo RR. Ya que tenemos el intervalo RR, tenemos que llevar a cabo el sacar el intervalo QT basal, que en este caso tenemos 8 cuadros pequeños, y 8 cuadros pequeños por 0,04 son 0,32 segundos. Si fueran 10 cuadros pequeños, pues 0,04 serían 0,40 segundos. Luego que tenemos estos dos valores de referencia, lo vamos a llevar y a aplicar la fórmula de base, que me dice que el QT corregido es igual al QT de base del paciente, que son 0,32 segundos, entre la raíz cuadrada de 0,48 segundos. Y esto es fácil porque aquí tiene el valor inicial del intervalo QT, y en su calculadora va a poner raíz cuadrada y luego pone raíz cuadrada de 0,48 segundos, que lo puede hacer ahora en su calculadora, y van a notar que son 0,69, en este caso la raíz cuadrada de 0,48. Y cuando usted dice 0,32 segundos entre 0,6 o 0,69 en este caso, va a tener un QT corregido de 0,46 segundos. Notan que a pesar de que dice 0,32 segundos, el valor basal, realmente el QT corregido según base son 0,46 segundos. Tomar en cuenta lo que le había dicho. No es bueno y recomendable utilizarla en paciente con bradicardia o en paciente con taquicardia. Pasando a la fórmula de Friederichs, es una fórmula que yo recomiendo para aplicarla en pacientes que están en taquicardia o en pacientes que están en bradicardia, pero también pacientes en este caso que tienen fibrilación auricular, estos pacientes que tienen RR irregular. Vamos a imaginar en primer lugar que yo tengo un paciente con un electrocardiograma que es de RR regular, pero que tiene 120, 130 latidos por minuto, o que está en bradicardia. De todas formas, en estos casos es bueno siempre buscar el promedio de tres intervalos QT en la derivación que usted ha elegido. Vamos a seguir los mismos pasos que hicimos con la fórmula de base en cuanto al cálculo del intervalo RR y en cuanto al cálculo del intervalo QT basal. Luego que nosotros llevamos a cabo cada una de estas medidas, van a notar que lo único que cambia con la fórmula de base es que esta es raíz cúbica, mientras que la fórmula de base es raíz cuadrada. Cuando tenemos nuestros valores, en este caso del QT base que es 0,32 segundos y el RR 0,48 segundos, van a notar que lo único que vamos a decir es cuánto es la raíz cúbica de 0,48 segundos, que en este caso es 0,78 segundos, que es 0,78. En la fórmula de base notaban que era 0,69. Esto es más exacto en el caso de estos pacientes que están en taquicardia o bradicardia, y van a notar que en este caso va a dar 0,40 segundos, casi 0,41 segundos según la fórmula de Friederichs. En mi paciente que tengo fibrilación auricular, que son uno de los pacientes que a veces
nos da un poco más de trabajo de calcular el intervalo QT y hay que calcularlo porque muchas veces lo pasamos por alto y pacientes tienen alteraciones basales del intervalo QT, pero como no estamos tan claros, solemos no complicarnos mucho la vida, pero hay que calcularlo. En los pacientes con fibrilación auricular, lo que nosotros vamos a tratar de obtener, según esta fórmula, es un dedos largo, una derivación larga, y obtenerla en una medida o en una media de 10 segundos. A veces una tira muy larga y yo también puedo recomendarle en que lo tomen en una media de 6 segundos que son 30 en este caso, cuadros grandes. La fórmula te dice 10, pero yo ya he podido ponerlo en práctica en 6 segundos, que es como también calculamos la frecuencia cardíaca en la fibrilación auricular. Y recordar que podemos tener 8 QRS, 9, 10, 11, 6, 5. Y lo que vamos a hacer es que vamos a anotar en una hoja cada una de las medidas basadas del intervalo QT de todos esos QRS que están en ese rango de 6 segundos. Cuando tengamos esos 8 intervalos QT, 9, lo que haya de QRS dentro de este rango, lo que vamos a hacer es que cuando notemos cada uno de ellos, si son 6, vamos a sumar todos los intervalos QT y lo vamos a dividir entre la cantidad de los intervalos QT que nosotros estamos sumando y esto nos va a dar a nosotros una media. Por ejemplo, si yo tengo 6 6 QRS dentro de este rango, a cada uno le sumo, le calculo el intervalo QT basal y me va a dar 6 números diferentes en la fibrilación auricular. Estos 6 números diferentes lo vamos a sumar y luego que lo sumemos, nosotros lo vamos a dividir entre 6 y nos va a dar a nosotros una media de este intervalo QT y le vamos a aplicar entonces la fórmula de Friedericia tal cual sin ninguna alteración. Hablando de la fórmula de Bogosian, es una fórmula que yo a ustedes le había hablado que lo vamos a utilizar en estos pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda, que en primera instancia lo puedes utilizar para pacientes que tienen bloqueo de rama derecha, pero realmente de inicio se hizo para pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda. Por la razón de que este retraso en la conducción que ensancha nuestro QRS en un electrocardiograma de superficie sobreestima el intervalo QT real del paciente, la repolarización real del paciente. Como pueden notar en esta imagen, aquí tenemos el QRS del paciente total y llevando esto a un ritmo intrínseco, a electrograma intrínseco del paciente, se pudo notar que nosotros sobreestimábamos totalmente esta parte que está incluida en el QRS, calculando el QT desde acá hasta el final de la onda T, cuando realmente la repolarización a nivel intrínseca iba desde esta zona de polarización del QRS intrínseca hasta esta zona. Por eso nosotros utilizamos esta fórmula. Y lo que hacemos es muy sencillo. Vamos a utilizar dos medidas que en este caso va a hacer que si nosotros tenemos un bloqueo de rama izquierda en nuestro paciente, vamos a tomar la medida desde el punto J hasta el final de la onda T. Bien, desde el punto J hasta el final de la onda T, que en este caso lo vamos a conocer como intervalo JP. Y vamos a anotar lo que hubo ahí. Por ejemplo, si aquí tenemos 8 cuadritos o 7 cuadritos, tendríamos 0,28 segundos. Y lo que tenemos que hacer adicional es saber cuántos milisegundos o cuánto cuadrito pequeño tiene el complejo QRS aquí y dividirlo a la mitad. Si aquí tenemos un QRS, en este caso, de 100, por ejemplo, 160 milisegundos, porque tiene cuatro cuadritos pequeños que son 0,16 segundos, entonces a esos 0,16 segundos lo vamos a dividir entre 2 y tendríamos 0,08 segundos. Esos 0,08 segundos se lo vamos a sumar a los 0,28 segundos.
Y cuando nosotros hagamos la suma de 0,28 segundos más 0,08 segundos, esa totalidad va a ser nuestro intervalo QT de base. Como pueden ver aquí, dice el QRS lo dividimos entre 2 y le sumamos el punto o el intervalo JP. Repito, desde el punto J al final de la onda T, un valor aparte en segundos. Luego el QRS lo hacemos en segundos. Si es 3 cuadritos son 0,12 segundos. Si es 4 cuadritos son 0,16 segundos. Y en este caso, entonces, lo dividimos a la mitad y eso se lo sumamos al punto, al intervalo JP. Luego que nosotros tenemos esta fórmula, sencillamente le aplicamos la fórmula de Base. Si la frecuencia cardíaca está entre 50 y 100 latidos por minuto. Si está en taquicardia o bradicardia, le calculamos la fórmula de Friedericia. Así sencillamente es aplicar la fórmula de Bogosian. Otra forma rápida cuando no tenemos o disponemos de tanto tiempo para desmenuzar detalladamente un electrocardiograma es una fórmula visual de saber si tenemos que frenarnos un poco para calcular bien el intervalo QT o en este momento no es tan relevante porque no aparenta estar prolongado. Y es ver la derivación de 2 o las derivaciones precordiales y trazar una línea imaginaria entre el R y R en pacientes que tienen este RR regular. Cuando nosotros trazamos una línea imaginaria entre el R y R y la onda T no sobrepasa esta línea imaginaria, se supone que el QT no está prolongado. Como pueden observar en esta imagen, la parte final de la onda T no llega acá, no lo sobrepasa. Y miren la diferencia con esta imagen que se calculó de la mitad del R y R y la onda T pasaba del otro lado. Aquí ya con esta línea imaginaria nosotros suponemos que el QT está prolongado y hay que prestarle mucha atención para calcularlo. Lo que le mencionaba, que un paciente puede tener un QT largo congénito, adquirido por droga y otras causas, en congénito afecta diferentes cromosomas. El QT largo tipo 1 afecta el cromosoma 11. Este cromosoma afecta los canales lentos de salida de potasio, disminuyendo, en este caso, su salida, disminuyendo su función. Y estos pacientes activan las arritmias por este problema del lentecimiento de estos canales cuando están frente a un gran estímulo adrenérgico. En este caso, por ejemplo, a ejercicio como nadar, que es, hay casos descritos de pacientes con arritmias ventriculares y que han sido diagnosticados de QT largo congénito porque se descubrió cuando el paciente estaba nadando. Y vemos una onda T que son altas y muy, muy anchas. A veces dicen que son casi simétricas y son más aplanadas, pero que son muy prolongadas. El QT tipo 2, resalto acá en el tipo 1 con los beta bloqueantes son los fármacos de lesión. En el QT tipo 2, QT largo tipo 2, también se afectan los canales de potasio, por aquí son los IKR. En el tipo 1 los IKS y en el tipo 2 los IKR, que son los canales rápidos. Y aquí también son estímulos fuertes lo que activan y desencadenan las arritmias en estos pacientes y la prolongación del QT. En este caso, por un susto, un gran susto en el paciente, o también los ruidos fuertes como las alarmas de repente. Aquí tenemos una onda T que parece una paloma, una ave, que es una onda T bífida con un notch en el medio. Y el QT tipo 3 afecta el cromosoma 3 y esto aumenta la difusión a través de los canales de sodio, la entrada masiva de sodio y mayormente estos son activados por la noche porque son activados en los momentos de bradicardia. Y aquí lo que vamos a distinguir en la onda T de estos pacientes que tienen estos QT prolongados es que tiene un inicio muy tardío las ondas T en estos pacientes que tienen QT prolongado tipo 3. Nosotros hemos llegado al final de esta sesión enfocada en el cálculo del intervalo QT.
Espero que hayan podido captar cada una de las fórmulas y recordar que esto lo vamos a poner en práctica en nuestra sesión en vivo con electrocardiogramas reales. Los invito a que se las repasen, tomen apunte y anoten su duda para que luego la hagan en la clase que tendremos.